Es ministra de la Suprema Corte de Justicia desde el 2019. Actualmente ha manifestado su deseo ya de participar en la votación para reelegirse el próximo año y seguir formando parte del máximo tribunal. Es quizá una de las ministras más polémicas y controvertidas y tiene una gran afinidad con los ideales de la llamada Cuarta Transformación. Solo con Adela Yasmín Esquivel. ¿De tú? ¿Te parece? Por supuesto, me parece muy bien, Adela. Bienvenida, Yasmín, muchas gracias. Me da mucho gusto estar en su Creo programa. Que nunca había en La tenido Saga. oportunidad de entrevistarte. Tenía yo el gusto de conocerte, pero no en entrevistas. Así es. Y para mí es un placer estar aquí en La Saga. Voy a platicar dónde nos conocimos. Por supuesto. Nos conocimos justo en la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Nos tocó sentarnos juntas. Claro que sí. Luego yo ya no lo volví a ver, ¿no? Pero sí, en aquella ocasión nos tocó sentarnos juntas. Así fue. Hace 6 años en la Cámara de Diputados. Estábamos hasta arriba. Gran discurso. Muy buen discurso. Gran discurso. Transformador. Sí. Efectivamente. Sí. En esa ocasión tuve el gusto de conocerte y ahora pues nos vemos aquí en La Saga. Y me da mucho gusto recibirte aquí. Gracias. Yasmín. Muchas gracias. Yo quiero sacar al elefante del despacio, ¿no? De la sala. Porque yo, pues hice algunas editoriales de ti y pues de toda esta polémica que se dio a conocer luego de una investigación de un supuesto, o tú me dirás, plagio de tu tesis, primero de licenciatura y luego de tu doctorado. ¿Qué pasó, Yasmín? Adela, qué bueno que tocas ese tema. Es importante, inclusive el día de ayer apenas pude hablarlo públicamente y lo comento nuevamente. Estando justamente a 9 días de las elecciones para la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se da esta nota de que una tesis de licenciatura, mi tesis de licenciatura de hace 38 años, había salido otra persona que se había titulado un año antes con ella. En ese momento, pues para mí es una sorpresa y justamente 9 días antes de la elección, evidentemente el asunto era político, no era un asunto de otra naturaleza, toda vez que mi trayectoria ya de 40 años en el servicio público, jamás he tenido ni una sola mancha en toda mi trayectoria, ni un solo cuestionamiento. Y de repente sale lo de la tesis, pues para mí era un tema político que tenía yo que enfrentar inmediatamente y que me distrajo de la actividad para poder lograr llegar a la presidencia de la Corte con una alta posibilidad. En ese momento, pues me puse a reconstruir lo que había sucedido hace 38 años, ver exactamente qué pasó, cómo que existe otra tesis, y al entablar comunicación con los sinodales de esa época, que afortunadamente localicé a 2 de los 3 sinodales y a la directora de tesis, platicando con ella, pues me dice que su método de trabajo era distribuir los proyectos de sus alumnos entre los demás alumnos, porque hace 38 años pues no había computadoras, no había teléfonos celulares, había una caseta telefónica en todo el plantel que normalmente estaba la bocina, se la habían robado. O se la habían robado. Entonces, era otra época y creo que hay que revisar las cosas en la época que se están sucediendo. En ese momento la profesora, el proyecto de tesis que ella y yo, con otro sinodal, fuimos construyendo, ella lo distribuye en sus alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM, entre otros alumnos de la propia ENEP, como otros proyectos más, para que los alumnos fueran guiándose, lo tomaran como base, como una referencia para poder elaborar el suyo. Entonces lo que sucedió es que este proyecto que elaboramos ella y yo, se lo entrega a otros alumnos de la Facultad de Derecho y uno de ellos se titula con ese proyecto, siendo ella la misma directora de tesis, la misma presidenta del sínodo, que había sido mi directora de tesis y mi presidenta del sínodo. Entonces me comenta esto ella y le dije, bueno, ¿cómo es posible que pueda suceder esto? Y dice, lo que pasa es que distribuyo y ese es el método de trabajo. Así suceden las cosas. Presenté una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
presenté una denuncia civil en el Tribunal Superior de Justicia, también de la Ciudad de México, y afortunadamente las dos denuncias se resuelven a mi favor y tengo hoy el certificado de derechos de autor que acredita que yo soy la autora de la tesis. Todos los recursos contra la UNAM y contra el otro alumno los he ganado. Así es como estamos hoy. Y bueno, para mí es un capítulo. Sentiste? Yo no sé cómo hayas vivido esos días. La verdad es que, pues, solo se hablaba de ti, ¿no? Y de este affair, de este asunto. Pues evidentemente lograron el objetivo. Descarrilarme, desprestigiarme, afectar lo más importante para mí, que es mi honor y mi dignidad, pero yo con una gran fortaleza enfrenté la situación, con una gran ética, como ha sido mi historia y mi vida, y entonces fui saliendo adelante con este tema, que para mí es un capítulo que ha pasado. Sin embargo, yo te debo decir, Adela, que mi vida y mi historia se ha construido no tan solo de mis amigos, sino también de mis enemigos. Como la de mis todos, aliados, ¿no? Claro. Y de mis detractores. Sí, como y la de todos todos. han sido parte de nuestra historia. Ya, pero está concluido ese tema. Para mí está concluido académica y legalmente, y ha sido un capítulo evidentemente que afectó mi trayectoria profesional, pero mi fortaleza interna y mi experiencia de 40 años me permitieron salir adelante. ¿Pensaste renunciar o qué pasaba por tu mente o qué? Lo que sucedía en mi mente es constituir todas las pruebas que tenía, y afortunadamente en la casa de mi mamá, hace 38 años, en la casa de mi mamá encontré los archivos de cuando iba a la primaria, secundaria, preparatoria, la universidad, la tesis, la donación del libro en la biblioteca, todos los documentos de licenciatura, cajas, que han de ser, ahora pues se no eran guarda tantas, aquí, ¿no? Ahora se guarda en una computadora, pero en aquel entonces eran varias cajas y encontré todos los expedientes, y algo muy valioso fueron los capítulos de la tesis firmados por la maestra con fecha anterior a la fecha que se tituló el otro alumno. Esto nos permitió tener una evidencia plena de que la tesis era mía, y además las declaraciones de la maestra, del sinodal y del propio alumno que se tituló un año antes que yo. Y la UNAM hizo su propio dictamen, que no se publicó. La UNAM creó un comité de ética que se creó recientemente, apenas hace unos cuantos años, en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Aragón. Creó un comité de ética estando de vacaciones la UNAM. El director de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Aragón, a iniciativa del rector de la UNAM, que era Graue, instala el comité de ética en ese momento para analizar y revisar la tesis. Más político no puede ser. Estando con un decreto del rector que están de vacaciones, en una fecha y en periodo vacacional, cita el director de Aragón a un comité de ética por instrucciones del rector para determinar si había similitud o no en los textos señalados. En ese momento, pues evidentemente como abogada que soy, inmediatamente presenté un juicio de amparo porque no tienen competencia para revisar una tesis de hace 38 años y analizar mis documentos que la UNAM me entregó legalmente, que la maestra firmó legalmente y todos mis sinodales. Y entonces en ese sentido, pues fue como lo que pasaba por mi mente era constituir todo el expediente para poder comprobar ante medios de comunicación, ante el fiscal y ante los jueces cuál era la verdad, y es por eso que salgo adelante. Te la pasaste mal, ¿no? Por supuesto, Adela, fue un momento muy complicado desde el punto de vista profesional, porque desde el punto de vista personal, pues hay una gran solidez en mi formación familiar por parte de mis padres, mis hermanas, mi esposo y los hijos. Entonces, con ellos platiqué, hablé bastante sobre el tema, lo ventilé muy bien con ellos y entendieron que se trataba de una situación de orden político, porque era imposible que después de 38 años, en 2004 fui magistrada federal de los tribunales agrarios, en 2009 magistrada del Tribunal de la Ciudad de México, después presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa,
más tarde ministra de la Corte, con 40 años, y sacan lo de la copia de una tesis de hace 38 años, justamente 8 días antes, Adela, he enfrentado todo, tanto embates de orden patriarcal como estos temas de orden profesional. Y obviamente el fuego interior no cesa. ¿Le dijiste algo al presidente? Pues platicamos en varias ocasiones. El señor presidente, por supuesto, en alguna mañanera dijo que, pues, que era un pecado de juventud. Y recuerdo cuando regresé en esos días a platicar con él, le dije, oiga, señor presidente, yo sí tuve pecados de juventud, pero más divertidos. Ese no, ese no. Ese no. Y entonces, pues, él es un hombre que afronta, como lo conocemos todo México, afronta muy bien la adversidad y conoce muy bien de este tipo de desafíos. Tiempos convulsos que nos tocan vivir ahora, ¿no? Tiempos muy complicados. Muy complicados. Fundamentalmente los últimos meses. Sí. Hemos tenido en la Corte bastante movimiento. ¿Cómo es el ánimo en la Corte? Yo hablaba del elefante, ¿no? Que lo mejor es ya ventilarlo, ¿no? Y que uno se sienta cómodo. No sé, Claro. ¿Cómo es el ánimo ahora en la Corte? Adela, presentaron 8 ministros y ministras una declinación, la declinación al Senado de la República a participar en el próximo proceso judicial electoral. Y hay un artículo 7º transitorio en la reforma constitucional que señala que los ministros y ministras, para que gocen de su haber de retiro, deberán presentar su renuncia. Entonces, en el documento, además de declinar su participación a que tienen derecho para ir a la boleta, presentan también la renuncia para tener el derecho al haber de retiro, que pues a todos les corresponde, ministras y ministros, está en la Constitución y eso es lo que se les va a dar. La elección es el domingo 1 de junio y la entrada de los próximos ministros y ministras será el 1 de septiembre de 2025. Ahora, se ha comentado mucho que lo están haciendo por justamente su haber de retiro, como si fuera por mezquindad, por ambición. ¿Qué piensas tú de eso? También hay legisladores que han dicho, pues vamos a ver si les concedemos si les aceptamos la renuncia, ¿no? Pues está en el transitorio de la reforma judicial, ¿no? En la reforma judicial dice que las ministras y ministros, juzgadores todos, presentarán su renuncia. No señala que los deba aceptar o no el Senado de la República. Habla solo de una presentación. Entonces, para mí está implícito que ya la presentaron, que no requieren una aprobación. Claro. Y el tema del haber de retiro es un derecho que ellos tienen. Entonces, no es, bueno, si alguien lo quiere, entiendo que una de las ministras rechazó el haber de retiro. Me parece que es una decisión personal si lo regresa a la tesorería de la Federación, si lo dona en una asociación de, ¿qué fue lo que dijo, de menores. Margarita. Entonces, es una decisión personal que yo respeto. Me preguntaste cómo está el ambiente hoy en la Corte. Estos días, o sea, desde todas estas semanas, meses ya, ¿no? Pues ha sido un ambiente de sorpresa y yo creo que hoy ya de resignación. Ya existe esta reforma, ya es una constitución nueva, los tiempos cambiaron, se transformaron. Hoy la forma de decidir cómo se van a nombrar jueces, magistrados y ministros es distinta. La reforma solo habla de eso, no cambian nuestras leyes en el país, solo habla de que es diferente la forma. Ya los comités de evaluación, estos que existen en los 3 poderes, hay un comité de evaluación que va a analizar cuidadosamente cuáles son los antecedentes de los aspirantes y cuáles son los idóneos para ir a la boleta. Yo creo que ahí está el secreto del éxito de la reforma, que los comités de evaluación hagan un trabajo cuidadoso, exhaustivo, para que el ciudadano que vaya a las urnas el domingo 1 de junio, en la boleta por cualquiera de los que están ahí, pueda ser un magnífico juez, un juez independiente, un juez comprometido con la justicia, con México, y que la justicia sea para todas y todas
y todos en México. A propósito de la justicia, ¿esta reforma judicial va a mejorar la justicia en nuestro país? Yasmín. Nosotros, yo tengo el compromiso de que la justicia sea una justicia de puertas abiertas. Ese es un compromiso que he caminado a lo largo de los últimos 24 años como juzgadora. Y en este compromiso, donde la justicia debe llegar a todas y todas las personas, es no nada más aquellos que tienen la posibilidad de pagar un abogado, de pagar una asesoría, de acceder a los abogados, sino también para aquellas mexicanas y mexicanos que no tengan las posibilidades económicas de pagar una asesoría. Es decir, fortalecer las defensorías jurídicas gratuitas, que estas defensorías vayan a aquellas poblaciones, a aquellos lugares alejados de los centros de población y puedan también acercar la justicia a las personas que viven más alejadas de los núcleos de población. Y en ese sentido, considero que en los últimos 24 años de mi vida, yo trabajé muchísimo para ser una buena magistrada, me preparé para ser una buena ministra, por eso acepto pasar a la boleta y en el pase de la boleta vamos en automático, no vamos a pasar por los comités de evaluación, pero es importante el trabajo que desempeñarán estos 3 comités de evaluación durante 3 o 4 meses. Los comités de evaluación terminarán en el mes de febrero su trabajo, cuando entreguen las listas al Senado de la República de quiénes son las personas que deben pasar a la boleta. A ver, Yasmín, has hecho mucho hincapié en tu trayectoria profesional, en tus años de trabajo. La experiencia cuenta, la técnica cuenta. Muy importante.